Bueno, la onda tropical Beryl causó estragos en República Dominicana y dejó fuertes inundaciones en una parte importante del sur de nuestro país, sobre todo en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal, también impactó Ocoa. Vimos inundaciones en otras provincias o daños importantes en la región norte, pero ya nos había advertido la Oficina Nacional de Meteorología que esta onda tropical se iba a desplazar hacia el oeste poco a poco en el transcurso del día de ayer. Por eso hemos hecho contacto de inmediato con la Oficina Nacional de Meteorología para que nos indiquen cuáles son las condiciones del tiempo que podemos esperar a partir del día de hoy, porque la jornada de ayer fue muy distinta a una jornada habitual. Así es, entonces tenemos en estos momentos contacto con la Oficina Nacional de Meteorología y Samira Lorenzo, predictora de esta institución, nos va a informar de cuáles son las condiciones del tiempo en estos momentos que se puede esperar en el país durante las próximas horas. Buenos días. Muy buenos días para todos. En el día de hoy se prevé una disminución significativa en las lluvias debido a menos aire húmedo y polvo del Sahara. En los primeros días de la semana, la activa onda tropical y los remanentes de la tormenta de Bin se movieron sobre el territorio nacional, generando aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que produjeron inundaciones urbanas, crecidas de río, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en los diferentes puntos del país. Hoy se prevé que las condiciones meteorológicas presenten cambios significativos con relación a los días anteriores, debido a que la activa onda ya se alejó del país, dando paso a menos aire húmedo y cargado de partículas de polvo provenientes del Sahara, para que el día de hoy no ocurran lluvias significativas. Las que se produzcan serán asociadas al ciclo diurno, chubascos dispersos y aisladas tronadas sobre los puntos de las regiones noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Para mañana jueves continuaremos con las partículas provenientes del Sahara, en adición a los efectos locales, para que en ocasiones se produzcan chubascos en horas de la tarde y posibles tronadas hacia las regiones noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. En cuanto al huracán Cris, es categoría 2, se encuentra al este de Cabo Atares, Carolina del Norte, con viento máximo sostenido de 165 kilómetros por hora. Por su posición y desplazamiento, este fenómeno no ofrece peligro para el país. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene las alertas y los avisos meteorológicos para María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Santiago, Espaillá, Puerto Plata, el Gran Santo Domingo, Atomayor y San Cristóbal. Esto es todo lo que tengo en cuanto al tiempo desde la Oficina Nacional de Meteorología. Samira, sí. Samira, eso significa que a partir del día de hoy entonces las lluvias prácticamente desaparecerán, pero tenemos que estar alerta en las provincias que usted ha mencionado, las que tienen alerta meteorológica. Sí, porque esas provincias, como tú acabas de decir, ocurrieron mucha lluvia en el país y ya como los suelos están saturados, cualquier chubasco o precipitación débil que ocurra puede causar algún inconveniente en esa zona por la saturación de los suelos. Deben de estar atentos a las alertas que van a ir disminuyendo hoy en día, pero todavía continúan. ¿Y a qué debemos las altas temperaturas? Hemos visto que independientemente de los aguaceros que recibimos ayer, la verdad es que la temperatura no ha descendido en nuestro país y ya hoy vuelven a subir. Sí, eso se debe ya a la partícula de polvo proveniente del Sahara, que comienzan ya hoy a activar. Hoy tú vas a sentir más calor debido a eso, a que tenemos más incidencia. O sea, que voy a cambiarme esto inmediatamente. Muchísimas gracias. Por último, tú informabas del huracán Cris. No va a tener ningún tipo de efecto para la República Dominicana. Reitera, no, por favor, esta información. No tiene ningún efecto debido a su trayectoria y como está localizado, que está al norte de Carolina. ¿Y no se prevé ningún otro fenómeno para los próximos días? Por el momento no. Bueno, muchísimas gracias Samira Lorenzo, de la Oficina Nacional de Meteorología. Mientras tanto, nosotros desde acá damos seguimiento a los efectos que esta lluvia ha tenido en el país y bueno, desde el noticiero veíamos la cantidad
de zonas afectadas, de lugares afectados, de construcciones afectadas. El día de ayer el Centro de Operaciones de Emergencia presentaba un informe de los principales efectos de esta tormenta Beryl en su paso por el país. Recordemos que el acumulado de lluvia fue significativo desde la madrugada del día de ayer hasta en la tarde, cuando ya, sobre todo en la zona del Gran Santo Domingo, cesaron la lluvia. Por el Centro de Operaciones de Emergencia hablaba de 4 viviendas destruidas, 1.586 afectadas, de 8.020 personas desplazadas, 19 pueblos incomunicados, 3 puentes destruidos, 75 acueductos dañados, una carretera también dañada. La CDE, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, reportó 17 circuitos averiados, 16 en el Gran Santo Domingo y 1 en San Pedro de Macorís, lo que afectó a 73,000 clientes. Pero lo que llama poderosamente la atención, porque ante tanta lluvia se esperaba que tuviéramos esta situación y esa combinación de las lluvias producto de esta onda tropical, más la situación que tradicionalmente se da en nuestras comunidades, que no cuentan con alcantarillados adecuados, donde la gente suele tirar mucha basura en las calles, pues es normal, es común, era de esperar más bien que este tipo de situaciones se dieran. Ahora, lo que llama poderosamente la atención es lo que ha pasado en varios centros hospitalarios del país y sobre todo en el recién inaugurado Hospital Francisco Moscoso Puello y en la maternidad de Los Minas. Ya nosotros veíamos los detalles de la información de cómo las lluvias que se provocaron, que afectaron el país el día de ayer, provocaron que se diera esta situación que estamos viendo en las imágenes. Filtraciones en estos hospitales recién construidos, que se habla de que solo el Moscoso Puello y la maternidad de Los Minas, su reconstrucción implicó una inversión de más de 1.000 millones de pesos. Es inconcebible, no se justifica que una readecuación o remodelación de los hospitales, de estos hospitales, por parte de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pues se encuentren ante esta situación a meses de haber sido inaugurados. Mira, Javier, las lluvias de ayer desnudaron nuestras vulnerabilidades. No es la primera vez que nos encontramos en una situación como esta. Hay varios aspectos que debemos evaluar a partir de ahí. El hecho de que la capital dominicana se inundara, pero sobre todo por una deficiencia en el servicio, en el transporte o el sistema de alcantarillado, a lo que se agrega la suciedad, el desorden en la administración de la basura, con el que contribuyen todos y cada uno de los habitantes de esta gran ciudad. Eso es lo primero. Ahí tenemos que evaluar los niveles de responsabilidad que tenemos como ciudadanos, porque en muchas ocasiones solo se atiende a llamar la atención del gobierno, si el gobierno hizo o si el gobierno no hizo. Pero ¿dónde están las responsabilidades suyas? Cuando usted sabe que una parte importante de las calles del Gran Santo Domingo, sobre todo en lo que tiene que ver con el Distrito Nacional, el drenaje pluvial funciona con menor eficiencia, no es adecuado, pero funciona con menor eficiencia porque se tapa debido a la basura que la gente tira. Usted tiene que comenzar a sentarse y a reflexionar y a pensar dónde están las contribuciones que usted puede hacer como ciudadano para evitar tener el agua al cuello como amanecimos en la capital dominicana en el día de ayer. Pero además está, obviamente, el llamado de atención a las autoridades con relación a este asunto. ¿Hasta cuándo o por cuánto tiempo van a prolongar la discusión sobre ese tema? En la capital dominicana y en muchas otras provincias. En adición a eso, tenemos que admitir que los suelos resultaron muy saturados porque no estaban preparados para recibir la cantidad de agua que cayó en nuestro territorio de manera específica y precisa en un corto periodo de tiempo, y lo habíamos dicho, aunque se hacía necesario que lloviera,
aunque era importante que lloviera, no es lo mismo que ese acumulado de lluvia caiga durante varios días, a que toda esa lluvia caiga de manera repentina. El suelo no tiene esa capacidad de absorción, sobre todo si está seco por mucho tiempo. La tierra está dura, usted tiene un tarro por mucho tiempo en su casa con una mata, y si hace mucho tiempo que no le echa agua, usted se va a dar cuenta cómo esa tierra se pone dura. Entonces, tiene que echarle el agua poco a poco para que el agua vaya penetrando en esa tierra y usted pueda mojar el tarro. De lo contrario, se va a desbordar, y eso es lo que aquí ocurrió. Así que hay muchas acciones que tienen que ver tanto con el gobierno como con los ciudadanos. Pero en el caso de los hospitales, esta situación es injustificable. La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado tiene que investigar qué pasó. Tal y como tú decías, Javier, se pudo evaluar que aquí varios de los hospitales recién inaugurados o recién remodelados tuvieron filtraciones con características que de verdad que son preocupantes. Ver el agua chorrear como caía en el Moscoso Puello ayer, a pocos meses de su inauguración, el ciudadano que con su dinero aporta al Estado Dominicano para que haga sus trabajos, tiene que pedir que eso se fiscalice y que se investigue quiénes fueron los ingenieros a cargo de la obra y dónde están las deficiencias. Ayer se identificó que en el Moscoso Puello, en el Francisco Moscoso Puello, en el Jacinto Mañón de San Cristóbal, en el José María Cabral Ibáez de Santiago y en la Maternidad de los Minas, sobre todo, hubo problemas diversos. En algunos hospitales está la dificultad de la colocación o la ubicación que tienen en cuanto al terreno, y el agua entró por el frente. Eso a veces usted no lo puede controlar. Pero una filtración como la que estamos viendo ahí es preocupante. En el caso del Moscoso Puello, señores, recuerden que ese hospital fue inaugurado el 5 de abril de este año. La remodelación costó 600 millones de pesos. Y las filtraciones que ustedes estaban viendo ahí son de verdad que alarmantes. Según un reporte que hace hoy el periódico Hoy, la constructora Gestión Solution Group, que preside Edwin Pablo Suárez Blanco, es la responsable de este hospital. Estamos viendo imágenes del momento en el que, de uno de los videos de cuando el gobierno inauguró este hospital apenas hace unos meses, y mostraba el antes, que era eso, es cierto, y el después. Dice, todo esto quedó atrás. Tenemos un hospital nuevo, la gente no va a estar hacinada en las camas, y bueno, se comienza a valorar. Él decía, Javier, que se está haciendo una gran revolución en la atención al ciudadano. Y decía que este hospital, de manera precisa, no sé por qué no lo podemos oír, no, decía, ese centro de salud que estamos inaugurando hoy no lo puede superar ningún centro de salud privado. Y a la vista, y ustedes veían, observaban las imágenes, realmente se está trabajando en un cambio en la atención a los ciudadanos en los hospitales públicos. Ahora, el dinero del ciudadano no se puede ir por la alcantarilla, no puede ser un maquillaje de las estructuras, no puede ser que se compren muebles nuevos y que la estructura no funcione. Entonces, el ingeniero Pagán, que es el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, tiene que decir qué falló. Él decía ayer que aparentemente fue el sistema de drenaje, que algo tapó el drenaje y que había un acumulado de agua en el techo y que no se daba el mantenimiento adecuado, y que eso pudo haber provocado la situación. Esto es injustificable. Si hay un sistema de mantenimiento que no funciona, ¿a quién le corresponde? Al Servicio Nacional de Salud darle seguimiento. Ya Chanel Rosa dice que ha pedido un informe a la OISOE, y además el Departamento de Ingeniería del mismo Servicio Nacional de Salud va a investigar. No puede ser que también en la Maternidad San Lorenzo de los Minas, recién inaugurada el 18 de agosto del año pasado, en la que se invirtieron 392 millones de pesos, según un dato del periódico Hoy, la responsable es Zuleika Patria Paulino Pérez, de acuerdo a datos de la OISOE, dice el Hoy, el agua de la calle entró por el lobby, la estación de enfermería y el internamiento pediátrico en el segundo piso tuvieron que colocar cubos porque también había filtración. Entonces, no puede ser una remodelación a la vista, que tenemos camas nuevas, que además implican una inversión importante, y que cuando caen esos chorros de agua también los aparatos se dañan, no, los aparatos se dañan, sí. Javier, se daña el mobiliario. Claro. Entonces hay que dar respuesta, y qué bueno que ciudadanos decidieron grabar y hacer pública esta situación, porque ahora el gobierno tiene que responder y decirle a la gente
¿Qué pasó y cuál es la solución? Y qué bueno que el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa, haya inmediatamente dispuesto que se haga una investigación de lo que aconteció en estos hospitales, tanto en el Moscoso Puello como en el hospital, en la maternidad de Los Minas, como en estos otros hospitales a los que tú hacías referencia, el Jacinto Mayón, de San Cristóbal. Es decir, que se investigue y que esa investigación entonces determine responsabilidades. Porque mira, nosotros estamos en un sistema, en términos generales de salud, que se ha caracterizado por su precariedad. Una situación de precariedad que se profundiza porque al mismo tiempo comenzó la remodelación de 56 hospitales remodelándose de manera simultánea. ¿Y cómo afectó esto de manera significativa el servicio que los ciudadanos deben recibir de los centros hospitalarios del país? Hemos tenido que esperar mucho tiempo para que una parte de estos hospitales comiencen a funcionar como espera los ciudadanos y han comenzado. Y bueno, se reconoce de que la intervención en la remodelación, sobre todo de varios de los hospitales, ha sido muy importante. Se ha remodelado estos hospitales y se han creado condiciones para dar servicios adecuados a los ciudadanos. Lo que uno lamenta y sorprende es que estos hospitales recién construidos, una vez ya se agota esta espera, toda esta fase, nos encontremos ante una situación como la que puso en evidencia las lluvias del día de ayer. Y los resultados de esta investigación no solo deben establecer responsabilidades, de manera que, como decía el propio Chanel Rosa, los ingenieros o las empresas que intervinieron en la construcción y remodelación de los hospitales puedan resarcir al Estado dominicano y al pueblo dominicano. Pero no solo esto tiene que servir para que se haga una evaluación de cuál es el rol y cuáles son las funciones de las instituciones del Estado, porque es dinero público, es dinero del pueblo, es dinero cuantioso que se está invirtiendo en estas remodelaciones. Y tú, por ejemplo, dice la OISOE. La OISOE tiene el doble rol de encargarse de la construcción de estos hospitales, llevando a cabo los procesos de concurso o de licitaciones para que los mismos sean construidos, pero al mismo tiempo es la oficina supervisora de obras del Estado. Y uno se pregunta, ¿y dónde quedó la supervisión de estas obras? Hubo que esperar que estos hospitales fueran inaugurados y que lloviera de la forma que llovió para darnos cuenta de los fallos y déficits que hubo en materia de construcción, los vicios de construcción en términos generales, cuando se supone que precisamente una de las labores de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado es corregir, cuando se van construyendo, remodelando estos centros, cualquier situación que se da. Eso se dio con los hospitales. También presentábamos en las noticias hace un momentito la situación que se dio en una de las escuelas del país. De Bella Colina de Mano Guayabo. De Mano Guayabo, donde una pared colapsó de esta escuela. También recién inaugurada, y una de las cosas que uno se pregunta es cómo en un país que está afectado cada año por lluvias, por ciclones, por tormentas, cuando se hacen este tipo de construcción pública, no se toma en cuenta esta situación a la que es sometida permanentemente la República Dominicana. Peor, Javier, existe un modelo de construcción que precisamente debe tomar en cuenta las vulnerabilidades de los terrenos donde se están construyendo estas escuelas. De igual forma pasa con los hospitales, y por eso hemos criticado en más de una ocasión el hecho de que se haya decidido y hacer una inversión extraordinaria en la remodelación del José María Cabral Ibáez de Santiago, cuando el Ministerio de Salud Pública sabe que la recomendación era construir un hospital en otro lugar porque está sobre una zona sumamente vulnerable en términos de sismos en Santiago. En el caso de esta escuela que veíamos en Mano Guayabo, es injustificable que la pared se caiga, además de que hace un mes o dos que se inauguró. Pero sobre todo hago un llamado a la atención de los residentes en la zona.
Veíamos un señor en esta historia que presentaban nuestros compañeros de Telenoticias que decía, esto no puede ser, esta escuela se acaba de inaugurar hace un mes, ¿cómo es que la pared colapsó? Pues yo creo que la indignación de ese señor está totalmente justificada en las imágenes que ustedes están viendo ahí de esa escuela. Entonces veíamos a otros ciudadanos decir, no, pero ¿cómo se dice eso? Si esa es la mejor obra que se ha hecho. Como si el hecho de que el Estado Dominicano preste poca atención al sector tiene que hacer que la población agradezca, no, es como que vean que no se puede criticar la única obra de relevancia que se ha hecho. Qué bueno que se hizo una escuela, eso es importante. Y esas escuelas tienen que estar construidas garantizando la seguridad de todos los alumnos. Ojalá y la estructura como tal no tenga las deficiencias que acabamos de ver que tiene la pared perimetral, que tal vez se le prestó menos atención precisamente porque a veces se toma en cuenta esta estructura como una simple valla, como una separación de la calle, y eso es importante que Educación evalúe y determine si los fallos de esta construcción están exclusivamente relacionados con la construcción que se hizo una para el evaluación perímetro. de toda la escuela. Pero, tiene que ser claro. La posición de los ciudadanos que decían, no, pero esta es la mejor obra. Qué bueno que sea una escuela y que el gobierno construya escuelas, pero eso no significa que usted como ciudadano no pueda llamar la atención del gobierno cuando algo dentro de esa obra está funcionando mal, porque además tiene mucha razón el señor que decía, ¿y si esa pared le hubiera caído encima a una persona? Si esa pared le hubiera caído encima a niños que jugando en el patio o a personas caminando por la acera del otro lado. Esto no puede pasar y por eso es que nos llama la atención que además de las vulnerabilidades que vimos que tenemos como país, cuando una situación como esta ocurre, que un fenómeno como este pasa, hay una serie de deficiencias que están relacionadas con el nivel de supervisión aparentemente débil que tiene el Estado con relación al dinero que se invierte en obras que son de bien social, como las escuelas y los hospitales. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. Volvemos.